escalando, subiendo a la cima, siguiendo el rumbo de su voz. Con su palabra nos muestra el camino. Escucha su voz con tu corazón. Muchos aún no han oído su voz. El ruido del mundo distrae su atención. Vagan sin control y sin destino. Deben oír urgentemente su voz. Resuena la voz del Señor con potencia. Es imponente el trueno de su la tierra se oiga el eco de su voz. Vamos avanzando a la ciudad celestial. Su voz nos dirige, no mires atrás. Espíritu y vida es su palabra. Si oyes su voz, no cierres el corazón. Muchos aún no han oído su voz. El ruido del mundo distrae su atención. Vagan sin control y sin destino. Deben oír urgentemente su voz. Resuena la voz del Señor con potencia. Es imponente el trueno de su voz. Se estremecen las entrañas de la tierra. Los cielos tiemblan al oír su voz. De su voz, como estruendo levanta tu voz, que en la tierra se oiga el eco de su voz. Y vino un viento fuerte y poderoso que desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un sonido suave y delicado, y allí estaba su voz. Escucha su voz en tu corazón. Como estruendo levanta tu voz. En la tierra se oiga el eco de su voz. Como estruendo levanta tu voz. Que en la tierra se oiga el eco de su voz.
Buenos días, iglesia. Ahí en tu casita, que el Señor te bendiga. Prepara tu corazón, prepara toda tu mente en esta mañana para alabar al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y darle la gloria al único que se la merece. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, Señor, que nos permites un día más, Padre. Padre, en esta mañana te entregamos todo a ti, Señor. Toda carga, Señor, toda preocupación, Padre. Toda enfermedad, Señor, toda angustia, todo dolor, Padre. Venimos delante de ti, Señor, como dice tu palabra. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En esta mañana, Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre, de tu iglesia, Señor. Y tu nombre será exaltado en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria, Señor, toda honra. Ahí donde estás, levanta tu corazón, levanta tus manos y le vamos a declarar que Él está con nosotros. Levanta un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanta un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanta un aleluya, mi arma melodía es. Levanta un aleluya, el cielo peleará por mí. En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanta un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanta un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanta un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanta un aleluya, temor pierdes control en mí. Y voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte. Más fuerte, Canta más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí. canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi alma melodía es. canta más fuerte, El cielo peleará por mí. canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad, Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar Aún en la tempestad,
surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. 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 Gracias, Señor. Levantamos una aleluya, enseñarte que confiamos en ti, enseñarte que creemos. Iglesia, esta mañana queremos introducir un nuevo canto que esperamos pronto estar aquí en este lugar juntos adorando al Señor, y habla de la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y a pesar de lo que podamos estar viviendo, Dios sigue siendo fiel. Hay una parte en esta canción que dice que la bondad de Dios nos persigue. Y me llamó la atención, compartía con los hermanos de alabanza, que me llamó la atención, ¿por qué decía eso? La bondad de Dios nos persigue. Inclusive suena un poco extraño, pero después de meditar en la belleza de esta alabanza, esta oración que vamos a aprender el día de hoy, se me vino a la mente el Salmo 23, el Salmo tan conocido. Usted y yo lo conocemos, constantemente lo estamos diciendo en nuestra vida cotidiana porque hay tantas promesas para nosotros ahí de parte del Rey. Pero al final del Salmo 23, en el versículo 6 dice lo siguiente, dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Imagínense esto nada más: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y pensemos un momento en esto. Imagínense, por ejemplo, las misericordias de Dios. Dice que son nuevas cada mañana. Hay una oportunidad nueva para usted y para mí, de perdón, de redención, de amor de parte del Señor, para que podamos ser cada vez más como Él. Así que, iglesia, aprendamos este canto juntos el día de hoy y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Cantemos juntos el coro, dice así: Y en mi vida he sido bueno, y en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. amén. Mi amor, tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida he sido bueno, y en mi vida he sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré.
sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. En mi vida una vez más. Y en mi vida has sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Ahí tu fidelidad, declaremos juntos, iglesia. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén, Señor, gracias, así es. Confiamos en ti, Padre, gracias. Un día nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, dice tu palabra, Dios. Y ese día, Señor, nacimos de nuevo. Ese día podemos tener la certeza hoy de que tú estás con nosotros, Padre, y por eso te adoramos con todo el corazón. Adoremos juntos, iglesia. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior y me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, porque es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Cuando tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
mi pecado me rescataste, de tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Dile, y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor, gracias. Te adoramos, Padre, en este día. Gracias, recibe, Padre, nuestra adoración sincera, nuestra alabanza, Señor. Reconocemos que tú lo mereces todo, Padre. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece, Señor. Gracias. En tus manos ponemos este tiempo que nos queda juntos como iglesia, Señor, virtualmente. Y gracias por cada uno de mis hermanos en casa que están ahí, Señor, igual con un corazón sincero adorándote en este día, en nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Gracias. Regálenos 30 segundos otra vez para podernos acomodar, traer nuestra mesita para compartir hoy su palabra. Así que a partir de ahora, 30 segundos. Buenos días, que Dios los bendiga. Ya regresamos.
Muy bien, buenos días, iglesia. Una vez más, gracias por estar con nosotros hoy desde su casita. De acuerdo a lo que vimos esta mañana y los pronósticos, hay mucha nieve, así que posiblemente si hubiéramos estado en persona hubiéramos tenido que cancelar también. Así que hoy es uno de esos días donde damos gracias a Dios por la tecnología. Pero bienvenidos, de verdad, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero decirles es que ya anhelamos con todo corazón que llegue la próxima semana. El próximo domingo volveremos a reabrir las puertas de nuestra iglesia. Después de un tiempo difícil, después de un mes complicadito para muchas familias de nuestra iglesia y amigos que conocemos, pues vamos a volver a reabrir. Hemos ya orado al Señor, tomado las precauciones necesarias también. Y bueno, aún no hemos decidido todos los detalles de lo que es la reapertura, como por ejemplo el Ministerio de los Niños, es algo que todavía estamos valorando, pero le dejaremos saber durante esta semana. Iglesia, le extrañamos mucho, gracias. Gracias también por su fidelidad siempre, gracias por estar ahí, apoyarnos con sus ofrendas. Sabemos, si usted conoce bien cuál es lo que creemos con respecto al dar, ¿no? Es un privilegio, es una bendición, y bendecimos al Señor siempre, todos los días, porque tenemos un grupo de personas, usted, la iglesia, que es extremadamente fiel, ha entendido el principio y a pesar de los momentos difíciles seguimos adelante, seguimos en pie. Gracias, iglesia, sin usted no sería posible ver cómo Dios se mueve aún en esta área también. Así que preparémonos hoy para la palabra del Señor, prepare su corazón y vamos a estar en Mateo hoy, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, si quiere pues sacar su Biblia, tenerla por ahí lista. Hoy vamos a estar viendo un pasaje bastante conocido y pidiéndole a Dios que nos regale algo fresco, algo nuevo que podamos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Así que, hermanos, si me ayudan, me acompañan a orar, pidámosle a Dios que tome el control de este tiempo, de este mensaje, y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu iglesia, gracias porque tu iglesia es más que un edificio, y bueno, este tiempo ya, casi 12 meses ya que tenemos de estar pues entre un lado y otro, en persona y en línea, nos hemos dado cuenta, hemos comprobado esa gran verdad, Señor. Tu iglesia permanece firme, permanece fiel, y te damos gracias por eso, Señor. Oramos en este tiempo para que tomes el control de tu palabra, para que nos ayudes, Señor, a entenderla, para que confortes nuestra vida, para que exhortes y nos ayudes a cambiar lo que haya que cambiar. Y sobre todo, Señor, para que podamos también llevar este mensaje a aquellos que tal vez lo necesitan en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy mi mensaje se llama Dios y las tormentas. La semana pasada terminamos con una serie de enseñanzas donde creo una serie de mensajes que nos enseñaron algunas muy buenas lecciones con respecto a lo que es el ayuno y la oración. Y bueno, de hecho nos dispusimos a orar y ayunar durante la mayor parte del mes de enero y vimos la mano de Dios a pesar de. Y bueno, la semana pasada les compartí 5 puntos específicos de oración en tiempos de crisis con respecto, basados en el Salmo 27. Y me acuerdo que hace como unos 3 meses atrás compartí un mensaje con respecto a las tormentas también, pero basado en Hechos, capítulo 27 y aquel viaje de Pablo hacia Roma, que era lo que él anhelaba en su corazón, y aquel naufragio tremendo, ¿no?, del cual se aprendieron lecciones también increíbles. Pero hoy quisiera hablar también de las tormentas porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que vivimos en tiempos difíciles, cada vez entiendo más esto que pues decimos tan frecuente y comúnmente. Pero a la vez los hijos de Dios y la iglesia tienen una parte tan importante que entender en medio de las tormentas, en medio de la crisis, que por eso creo que Dios quiere refrescar en nuestro corazón hoy, hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que podamos poner en práctica estas valiosas lecciones que aprenderemos el día de hoy. Y bueno, lo haremos a través de una historia muy conocida en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos también. Y la verdad, hermanos, es que cuando pasamos por momentos difíciles o cuando alguien a quien amamos
¿verdad? Pasa por tiempos difíciles, por algún tipo de crisis de cualquier índole, no solamente de salud, que es lo que está pasando ahora, pero de cualquier índole, nos damos cuenta que sin duda sentimos que estamos bajo una tormenta, bajo algo que no controlamos muchas veces. Y como les decía la semana pasada, en medio de eso, en medio de lo que vivimos, de lo difícil que a veces tenemos que pasar, nos preguntamos, ¿verdad? Es la pregunta que la mayor parte de la gente se hace, incluyendo aquellos que creen en el Señor y aún aquellos que no lo expresan, que no lo hacen, que no lo hacen audible, lo sienten en el corazón muchas veces. Y es, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas difíciles, malas, a personas buenas? Y la respuesta se las di también la semana pasada y es simple: Dios está ahí en medio de lo que estamos pasando. Pero ¿cómo entendemos eso? Ese es mi punto el día de hoy, esa es mi intención con este mensaje, es que podamos entender si es que hay alguna relación en algunas de las tormentas que vivimos y Dios. ¿Será que Dios está metido, de verdad, está relacionado con algunas de las tormentas que vivimos? ¿O será siempre que está el diablo tratando de ver cómo nos hace caer y nos vence a través de las tormentas que vivimos? Entonces, hoy trataremos de poder aprender de que en muchas de las tormentas que vivimos Dios tiene una relación directa, y no solamente eso, sino que tiene un plan, un propósito con lo que vivimos. Las tormentas traen miedo a nuestra vida, ¿saben? Nos atemoriza vivir ciertas etapas de la vida que nos toca vivir a veces. Y lo cierto es de que hay razones válidas por las cuales nos atemorizamos y nos llenamos muchas veces de ansiedad, entre otras cosas. Sin embargo, Dios, como les digo, está relacionado y quiere en muchas formas y en muchas veces de nuestra vida lo hemos experimentado, enseñarnos que Él tiene un propósito y que sí hay relación en muchas de las tormentas que vivimos. Así que ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, comenzamos a leer. Ahí van a salir los pasajes en su pantalla, pero si lo quiere leer en su Biblia también, vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Mateo 14, 22 dice así. Vamos a leer 10 versículos hasta el versículo 32, dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a la casa. Entonces, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche, y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, ¿realmente eres tú? Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «¿Sí ven?», dijo Jesús. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Verso 33, último, dice: entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Así que de estos 10 versículos, hermanos, vamos a tratar de sacar 3 verdades. Hay muchas más aquí, 3 verdades de cómo podemos relacionar a Dios en medio de las tormentas que vivimos. En muchas de ellas, no me atrevo a decir que en todas, pero en muchas de ellas, cuando estamos con el Señor, Dios tiene algo que ver y tiene un plan con ellas también. La pregunta es si hay miedo en tu corazón el día de hoy, o si hay alguna tormenta por la que estás pasando hoy, o conoces a alguien cercano que amas y que por medio de la tormenta que esa persona está viviendo, tú también sientes que te falta la paz, también sientes que
hay algo que no está bien en tu vida solo porque hay una relación cercana con alguien más. Bueno, este mensaje está diseñado para que pueda traer esperanza a nuestra vida, para que podamos entender el plan de Dios para nosotros. Y bueno, comenzamos entonces así. La primera verdad que quiero que podamos entender el día de hoy es que algunas tormentas en nuestra vida, número uno, son parte del plan de Dios, sencillo como eso. Y por eso es que digo que muchas de las tormentas que vivimos está Dios 100% involucrado ahí, porque muchas de las tormentas son parte del perfecto plan de Dios para usted y para mí. Mire, regresemos entonces al versículo 22, dice la palabra así, 22. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba la gente a la casa. Comienza diciendo el versículo 22, inmediatamente después. ¿Después de qué? Bueno, hoy no gastamos o no invertimos mucho tiempo en el contexto de la historia, pero déjeme decirle que inmediatamente tiene que ver con el contexto y todos probablemente sabemos bastante bien esta historia, el contexto que precede, ¿no? Y cuando dice inmediatamente después, está hablando, si leemos los versículos anteriores, de aquel milagro increíble que Jesús hizo cuando le dio de comer a 5,000 personas. En total posiblemente eran más como 10,000 o 15,000 contando a las mujeres y los niños, pero alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos pescados y un poquito de pan que traía un muchacho. Y después de ese milagro tan grande, ¿no?, en donde había una multitud de gente que por sí ya seguía a Jesús, con diferentes intereses cada quien, entonces comienza este versículo 22, dice, inmediatamente después, entonces ya nos ubicamos ahí en la historia, después de este milagro, después de que alimentó a toda esta gente, entonces Jesús, dice la Biblia que Él insistió. Otras versiones, como la Reina Valera, dice que Él hizo que sus discípulos entraran en la barca y se fueran al otro lado del mar de Galilea o del lago de Genazaret, se le llama también, y lo esperaran allá. Entonces aquí hay algo que muchas veces nosotros perdemos de vista, porque cuando analizamos esto, que en realidad no es el punto más importante para mí de esta lección, nos damos cuenta de que Jesús prácticamente les dio una orden. Jesús era el líder de estos hombres, ¿no? Jesús era el líder de estos discípulos y bueno, Jesús viene y les da una orden. Él insiste, dice esta versión, pero en realidad les da una orden. Les dice, muchachos, móntense a la barca, comiencen a remar, váyanse de viaje hasta el otro lado del lago y cuando estén allá yo voy a llegar, déjenme despedir a la gente. Pero en realidad lo que quiero que miremos aquí es de que estos discípulos se encontraron con una tormenta tan grande en su vida, inclusive que casi les quita la vida, porque sentían que se iban a morir en medio de lo que estaban viviendo, cuando estaban precisamente obedeciendo lo que el Señor les había mandado. Y tal vez usted se sienta hoy así, usted dice, bueno Señor, yo entiendo que nadie es perfecto, ¿verdad? Y nadie es sin pecado, eso dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros, nadie es sin pecado y ninguno es perfecto. Los discípulos tampoco lo eran, pero analicemos la vida de ellos por un momento. Ellos sí estaban caminando con Jesús todos los días, ellos sí estaban aprendiendo de Jesús todos los días, ellos sí compartían tiempo en la presencia del Señor todos los días, y aún así el Señor, después de una orden que les da, tienen que enfrentar esta gran tormenta en sus vidas. Y entonces estaban obedeciendo a Dios, pero a la misma vez se encontraron luchando terriblemente, simplemente por obedecer. Pero había un plan para ellos en medio de esta tormenta. Había algo que Dios quería enseñarles. Había algo más allá de lo que ellos podían ver. Y es lo que quiero que entendamos hoy, iglesia, porque no solamente pasamos por cosas, porque vivimos en un mundo caído, pero lo lindo, como les dije la semana pasada, lo lindo del Dios que tenemos es de que Él agarra las circunstancias que son causadas por un mundo caído en el que vivimos y hace de ellas algo especial para nosotros y para el plan que tiene con nosotros. La tormenta los agarró de sorpresa. Ellos salieron de ahí y estaba bien. Bueno, de hecho no había ningún tipo de tormenta porque había toda esa gente ahí recién alimentada y Él tranquilamente les dice vayan al otro lado. La tormenta les agarró de sorpresa, pero no solamente les agarró de sorpresa, sino que también la oscuridad cayó mientras estaban en medio de esa tormenta. Y el pasaje
la historia paralela en otro evangelio es en Marcos capítulo 6, no lo tiene que buscar, ahí va a salir en su pantalla, pero en Marcos capítulo 6 nos narra la misma historia desde la perspectiva de Marcos, y Marcos nos da un poquito más de detalles de lo que sucedió ahí mientras estaban en la tormenta. Permítame leerle 2 versículos, Marcos 6, 47 y 48, y dice así: muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. ¿Cuál es la verdadera lección de esto, de que las tormentas a veces son parte del plan de Dios para nuestra vida? Bueno, Dios quiere que entendamos algo. Y es que imagínense por un momento conmigo la historia y la vida de estos discípulos. Dice la Biblia que ellos estaban a medio camino. En la mitad del lago precisamente se desata, mientras era oscuro, las 3 de la mañana, la cuarta vigilia, quiere decir las 3 de la mañana, se desata esta tormenta tan increíble en la vida de ellos. Y en realidad, lo bonito de esto es que dice que Jesús estaba en tierra. Imagínense, Él estaba en tierra, estaba orando, Jesús estaba orando por ellos, y Él sabía perfectamente bien que se iban a enfrentar con esta tormenta, pero era parte del plan para la vida de ellos. Y mire qué lindo, porque bueno, si el lago de Genesaret, el mar de Galilea, tiene aproximadamente 4 millas, quiere decir que se iban a mitad de camino. Obviamente estaban aproximadamente 2 millas adentro ya, a las 3 de la mañana, en medio de una gran tormenta, gran viento, grandes olas. Pero Jesús está en tierra, y note que su Biblia dice que Jesús observa, Jesús mira en medio de esa oscuridad tan profunda, en medio de esa tormenta. Él mira que ellos están luchando fuertemente, Él mira que ellos están remando, Él mira que ellos están asustados y dice: voy a ir hacia donde ellos están. Y de hecho dice, la idea de Él era pasar de lado, pero los ve ahí. Y la lección para nosotros aquí, y tal vez alguien necesite escuchar esto mientras pasa por algún tipo de tormenta en su vida, es esto: si cuando estamos de verdad en medio de la tormenta, sentimos que el tiempo es oscuro, más oscuro que nunca, y tal vez usted se encuentre ahí, no puedes ver más allá de mañana, todo está nublado, sientes que sigue lloviendo y llueve fuerte, sientes que las olas están pegando en tu barca, en tu familia, en tus finanzas, en tus emociones, fuertemente. Y nos preguntamos a veces: Señor, ¿dónde estás? Bueno, el Señor está ahí mirando, porque el Señor no tiene la misma capacidad de vista que usted y yo tenemos. Obviamente Él es Dios y nos está mirando ahí. Por eso digo, ¿dónde está el Señor? Está ahí, exactamente ahí, en medio del problema está. Y Él no nos va a dejar, porque la promesa es esa, que Él nunca nos iba a dejar ni nos iba a abandonar. Y es precisamente lo que Él viene y hace con estos discípulos. Porque en medio de la oscuridad, Él pudo ver que ellos estaban con miedo, Él pudo ver que las olas estaban golpeando la barca en la que iban, y los vio muy, pero muy desanimados. Entonces, hermanos, en este primer punto, lo que quiero sembrar en su corazón el día de hoy es la certeza de que si estás siguiendo al Señor, aunque no eres perfecto, de que si estás aprendiendo de Él diariamente, ¿no? Si caminas con el Señor y te encuentras en medio de un tiempo difícil, oscuro en tu vida, el cual consideras que es una tormenta, y no ves la salida, no ves claro lo que viene, quiero decirte que el Señor sí nos ve ahí. El Señor sí nos ve ahí. Y hay esperanza para nosotros cuando entendemos que quien está por nosotros es mayor que el que está en el mundo, que quien está por nosotros es mayor que el que controla este mundo caído, el cual provoca una y otra vez por el pecado que sucedan cosas y que sucedan cosas malas. Entonces, número 1, hermanos, entendamos que muchas veces las tormentas simplemente son parte del plan de Dios, y por eso los hijos de Dios debemos de aprender a vivir en estas tormentas, porque Dios siempre está ahí con nosotros. La segunda cosa que quisiera que miráramos, el segundo punto, hermanos, es que las tormentas, muchas de ellas, cuando estamos en el Señor, son una oportunidad especial
para poder experimentar a Jesús como nunca antes, para poder ver a Jesús, la persona de Cristo, como nunca antes lo habíamos podido ver. En el versículo 25, en nuestra historia continúa y sigue diciendo así: a eso de las 3 de la madrugada, estamos en Mateo 14, ¿no? Se acercó a ellos caminando sobre el agua. A eso de las 3 de la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua. Bueno, Jesús sabía exactamente a dónde estaban, ¿no? Como les dije antes, Él está orando por ellos, por su ministerio. Pero notemos esto: la tormenta aún no había parado. Más adelante veremos que los vientos se calman, el agua se calma, pero en este momento la tormenta estaba en lo mejor. Jesús viene caminando sobre el agua hacia donde están ellos, pero pensemos en esto: no era el agua y el viento los dos elementos con los que estaban batallando estos discípulos, con los que sentían que se iban a morir. No eran estos dos mismos elementos sobre los que Jesús está caminando los elementos que estaban hundiendo a los otros. El punto importante, interesante de esto, hermanos, en medio de las tormentas, es que la oportunidad que Dios nos da cuando nos permite pasar por diferentes tormentas es observarlo a Él, experimentar su presencia, experimentar la persona de Cristo como nunca antes lo habíamos visto. Los discípulos lo hicieron. Ya habían andado con Jesús algún tiempo, ya lo habían visto hacer milagros, desde resucitar a un muerto hasta multiplicar la comida para que comieran muchos. Pero ahora lo estaban viendo en otro nivel. En el momento de crisis estaban viendo a Jesús en un nivel completamente distinto para ellos. Si anteriormente conocían a Jesús como un hombre poderoso, como un hombre que hacía milagros, como un hombre respaldado por el Padre, ahora que Jesús venía caminando encima de con lo que ellos estaban luchando, la perspectiva con respecto al Señor cambió para esos discípulos de ese momento en adelante. Hermanos, y yo no sé cuántas veces en mi vida, yo también, de hecho me atrevo a decir que nunca he visto a Dios, nunca he experimentado a Jesús de la forma que lo he experimentado, como cuando he tenido que pasar tormentas en mi vida, cuando mi familia ha tenido que pasar tormentas diferentes en mi vida, cuando el ministerio ha tenido que pasar diferentes tormentas en la vida. A Jesús no le afectó la tormenta. Jesús caminó encima de aquel problema, encima de aquella tormenta. Y es interesante porque, perdón, el versículo 26, Mateo 14, 26, dice lo siguiente: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. ¿Cuál es la lección aquí, hermanos? Mire, pónganme mucha atención. ¿Cuál es la lección aquí? Jesús permite que ellos pasen esta tormenta porque tenía un plan, era parte del plan de Dios. Parte del plan era que lo pudieran experimentar a un nivel distinto del que hasta ahora lo habían experimentado, para que pudieran fortalecer su fe, porque lo que Él les iba a encomendar cuando se iba era tan importante: la salvación, el mensaje de salvación del mundo entero a esos 12 hombres. Pero cuando ven que Jesús viene caminando, claramente ven que viene caminando, y lo que observan es un fantasma. Gritan aterrados diciendo: es un fantasma. ¿Por qué? Pregúntese esto, ¿por qué? Ellos ven un fantasma en vez de ver a Jesús, porque en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la desesperación de remar, no estaban buscando a Jesús. Entonces cualquier cosa que se arrimara a ellos en ese momento tenía que ver nada con Dios, tenía que ver nada con el Señor que los había llamado para seguirle. Y es precisamente lo que pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros, en medio de la tormenta, no podemos ver a Jesús porque no lo estamos buscando. Así que el mensaje de hoy no solamente entender que en medio de la prueba que puedas vivir, Jesús tiene un plan en tu vida, en tu familia, sino que en medio de la prueba, hermano, tenemos que buscar a Jesús. Usted puede ser que esté remando ahora durísimo y puede ser que se esté viendo amenazado, su vida está viendo amenazada, o su familia, o su matrimonio,
o alguno de sus hijos, y usted está remando ahí durísimo, pero a veces el estar tan enfocados en lo que estamos haciendo para supuestamente salir adelante, para salvar nuestra vida, nos impide parar, respirar, conectarnos con su palabra y buscar a Jesús. No sé cuántas veces también ha pasado en mi vida, pero cuántas veces he visto personas que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, no pueden ver a Jesús porque no le están buscando. Así que, en lugar de preguntar, la famosa pregunta, ¿dónde está Dios en este momento? Mejor preguntemos, ¿cómo puedo verte, Señor, en medio de esta tormenta? ¿Cómo puedo experimentarte? ¿Cómo puedo experimentar tu presencia como nunca antes? ¿Cómo puedo verte de una forma que nunca antes te he visto? Por causa de la tormenta que estoy viviendo. Y le garantizo que el enfoque va a cambiar, porque entonces vamos a poder ver a Jesús. Así que las tormentas no solamente son parte del plan de Dios para nuestra vida muchas veces, sino que son una gran oportunidad para poder experimentar a Jesús como nunca antes lo puedes experimentar. Y la última cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es que las tormentas también son, oiga bien esto, la mejor plataforma para crecer. Tal vez usted está arrugando la cara ahí en su casa diciendo, ay, pastor, ojo que no dije la ideal o la que a mí más me gusta. Pero las tormentas tienen una característica inigualable con respecto a otras cosas que vivimos, y es que son la plataforma perfecta para crecer. Y lo vemos aquí, en la vida de Pedro reflejado, ¿no? Esta famosa historia de lo que Pedro hizo, dice el versículo 28 y 29, dice así: entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Cómo fue que creció Pedro aquí? Porque dejamos la historia aquí, usted ya sabe el final. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿cómo podemos decir que Pedro creció aquí? Hermano, Pedro experimentó lo que ningún otro mortal en la historia de la humanidad ha experimentado. Pedro pudo ver en medio de la tormenta lo que los otros que estaban con él en la barca no pudieron ver. Mientras los otros estaban aterrados diciendo es un fantasma y estaban fuertemente remando, dice la palabra de Dios, agotados, desanimados. Pedro de alguna forma él entiende que es Jesús, él escucha las palabras y en vez de quejarse, en vez de decir no es Jesús, es un fantasma, dice, Señor, si verdaderamente eres tú. Lo que Pedro mira, lo que los otros no ven es, en cuestión de segundos, me imagino en la cabeza de Pedro, él mira a Jesús caminando encima del problema que los estaba matando a ellos y él dice un momento, Señor, ¿me permites ir a ti? ¿Me permites llegar hasta donde tú estás? De la misma forma que tú lo estás haciendo. En otras palabras, ¿me permites caminar encima de estos elementos que son los que nos tienen aprisionados en este momento, que son los que me tienen agobiados, que son los que nos están amenazando? ¿Me permites experimentar la fe a un nivel que nunca antes lo he experimentado, en medio de la tormenta? Y Jesús le da permiso a Pedro. Eso que a mí me llama la atención esto, que el Señor le dice a Pedro, ven, claro, ¿cómo no? Si tienes esa cantidad de fe, ahorita vamos a ver cuánta tuvo en realidad, pero si tienes esa cantidad de fe para pedirme que vengas a mí caminando sobre el agua, yo te doy permiso, ven, Pedrito. Y Pedro entonces, en ese momento, él puede ver lo que los otros no ven, y él dice, yo lo que quiero es poder experimentar algo en mi vida de fe que nunca antes he experimentado en medio de este problema. Señor, antes de que lo arregles, antes de que la calmes, permíteme caminar, permíteme llegar a ti. La oración que usualmente yo hago cuando estoy en medio de estas tempestades, hermano, y tal vez usted también se identifique con esto, pero mi oración era así:
sin pensarlo, inmediatamente de mi cerebro a mi lengua, es: Señor, sálvame de esta tormenta lo más rápido posible porque me muero. Pedro dijo: Señor, ayúdame a llegar a ti en medio de esta tormenta. Pequeñas cosas, pequeños principios de fe que mientras caminamos, mientras pasamos lo que tengamos que pasar en esta vida hasta que el Señor nos llame, cambian la perspectiva y cambian lo que sentimos y lo que vivimos en el momento que estamos viviéndolo. Entonces, mi querido hermano, ahí en el versículo 30 continuamos la historia. En este último punto dice, la palabra de Dios dice así: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó Pedro. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que el mismo viento que desafió a Pedro para que hiciera esa petición valiente a Jesús, de un pronto a otro lo desenfocó. Y cuando usted se desenfoca de Cristo, hermano, mire lo que pasa. Cuando usted se desenfoca de Cristo, oiga bien esto, usted y yo perdemos el balance. Obviamente Pedro estaba en el agua y el balance es difícil mantenerlo en el agua, pero en nuestro diario caminar, nuestro enfoque tiene que estar en Cristo y nada más en Cristo y nunca en las circunstancias. Porque recuerde esto, usted y yo podemos caminar hacia adelante aún en medio de la peor tormenta y la más oscura tormenta mientras estemos enfocados en Cristo Jesús. En el momento en que usted y yo quitemos la mirada de Jesús y la pongamos en las circunstancias, como lo hizo Pedro, en el viento, en las olas que se levantaban, perdemos el balance, y cuando perdemos el balance caemos. Y el Señor nos promete que Él va con nosotros ahí en medio de la tormenta, y en realidad no tenemos que caer en medio de la oscuridad de la tormenta. El Señor nos ayuda para que no caigamos. Leí una ilustración de una mujer que iba en un crucero y el capitán del crucero dijo: aproximadamente a media hora hacia adelante, en el rumbo en el que vamos, hay una gran tormenta, así que prepárense. Tenían ciertos protocolos de seguridad, porque aproximadamente en media hora vamos a pasar esa gran tormenta y usted lo va a sentir en este gran barco, pero la vamos a pasar. Entonces una mujer de influencia que iba en el barco contactó al capitán y le dijo: ¿por qué en vez de pasar por la tormenta no nos quedamos anclados aquí mientras pasa la tormenta? El capitán le contestó dos cosas. La primera suena un poco grosero, pero ese capitán le dijo: primero, señora, entienda que el que está a cargo de este bote, de este gran barco, soy yo. Yo soy el capitán. Y la segunda cosa que quiero que sepa, y para que tenga paz, aunque usted no lo pueda entender completamente, es que este barco, cuando se construyó pensando en esa tormenta. Estos barcos están diseñados para que podamos, con las precauciones necesarias, pasar en medio de esa tormenta y no tener que parar la trayectoria que nosotros tenemos. Y yo veo así nuestra vida, hermano. Fíjese, cuando usted llega a Cristo, dice la Biblia en Corintios que somos una nueva criatura, que el Señor nos hace de nuevo. Y mientras estemos agarrados de la mano del Señor, yo creo que este barco, en el Señor, no en mis fuerzas ni en mi capacidad, pero en el Señor, este barco está diseñado para las tormentas mientras esté con Él. Este barco está diseñado para las tormentas. Por eso le digo, no tenemos que caer, no tenemos que hundirnos necesariamente en medio de las tormentas, porque estamos en el Señor diseñados para pasarlas y para tener una fe más grande cuando salimos de ellas. Pero ¿y si caemos, pastor? ¿Y si la tormenta es tan pesada? ¿Y si la oscuridad es tan densa que caí? Qué lindo saber que tenemos un Dios tan lleno de amor y misericordia, porque fue lo que pasó a Pedro. Ojalá que no hayas caído y puedas agarrarte firme de Él y entender que tu vida, tu barco está diseñado para pasar por esas tormentas. Pero si caes, dice la palabra de Dios en el verso 31 y 32, Pedro dijo: sálvame, Señor. Y el 31 dice: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró
y le dijo esto: ¿tienes tan poca fe, Pedro? ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, dice la Biblia, se detuvo el viento. El viento se detuvo. Lo que quiero rescatar de estos versículos es lo siguiente, hermano. Jesús no le dijo: hey, ¿por qué no tuviste fe, Pedro? ¿Qué le dice? ¿Hombre de qué? Poca fe. O sea que Pedro sí tuvo fe. Nada más que no tuvo suficiente fe para llegar hasta donde él estaba y no caer. Y lo que pasa con nosotros es exactamente lo mismo. No es que no tengamos fe, pero muchas veces tenemos muy poca fe. Y cuando estamos caminando y atravesando lo que el Señor nos permite vivir, a veces caemos porque tuvimos poca fe. Y el Señor, ¿verdad? Pedro tampoco era baboso, decimos. Es interesante porque cuando usted se hunde de un solo, ¿verdad? Se hunde, de un solo se hunde. Pero dice el versículo 30 que Pedro comenzó a hundirse. Sí, yo me imagino que él se empezó a hundir como en cámara lenta. Y ahí mismo cuando vio que el agua ya le iba por las rodillas, gritó: Señor, sálvame. El Señor, qué lindo, porque dice ahí el 31, dice: de inmediato. Era el corazón del Señor, no le dijo: voy a dejar que sufra un ratillo Pedro, a ver qué va a hacer cuando el agua le llegue hasta el cuello, ¿no? Como hay gente que dice: pastor, la Biblia dice que Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, ¿a dónde dice esas babosadas, verdad? Eso es mentira. El Señor tampoco nos deja que nos llegue el agua hasta el cuello, como dicen, ¿no? El agua, dejamos que le llegue a Pedro el agua hasta el cuello, a ver cómo se asusta, ¿no? Cuando Pedro clamó, dice la Biblia, el verso 30, de inmediato él lo agarró de la mano y lo rescató. De inmediato. Porque cuando clamamos al Señor, cuando nos sentimos caídos, cuando nos sentimos que estamos hundidos por las circunstancias, puede ser que esta tormenta sea culpa suya, hermano, culpa del pecado, culpa de una mala decisión. Cuando usted siente que cayó y está en la oscuridad de la tormenta y usted clama al Señor de corazón, el Señor inmediatamente, de hecho en estos 10 versículos la palabra inmediatamente aparece 3 veces. El Señor nuestro Señor es un Señor que actúa a favor de sus hijos inmediatamente cuando Él sabe que lo necesitamos. Estúdielas para que vean en su casa que ahí están. Y cuando subieron a la barca, el viento se detuvo. Tal vez estás a la mitad del lago, a la mitad del camino. Tal vez sientas que estás a la mitad de algo en tu vida, tal vez sea tus estudios o en tu matrimonio, sientes que estás como a la mitad de él y ahora las cosas no andan bien. Emocionalmente, tus finanzas. Y estás ahí en una tormenta. Entonces recuerda estos 3 principios. Las tormentas no duran para siempre, ¿ok? Las tormentas pasan. Pero muchas de ellas son parte del plan de Dios para nuestra vida. Son una oportunidad para ver a Dios de una forma que nunca antes lo habíamos visto. Y son la plataforma, la mejor de todas las plataformas para crecer en nuestra fe. Y poder lograr cosas que nunca antes habíamos logrado. ¿Qué hacemos cuando pasa la tormenta? Y con esto termino, hermanos. Versículo 33, mire qué lindo. Porque si yo hubiera sido uno de esos discípulos, cuando llego al otro lado sin tormenta, le digo a Jesús, le reclamo. Le digo: Señor, ¿por qué nos obligaste a meternos en esta barca si sabías lo que iba a pasar? ¿Por qué calmaste la tormenta después de asustarnos? Pero mire qué lindo, porque en el versículo 33 dice que los discípulos lo adoraron. La respuesta de ellos, después de ver lo que el Señor había hecho, dice que ellos lo adoraron y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Exclamaron. ¿Qué hacemos después de la tormenta, hermanos? Adorar. Reconocer quién es Dios. De verdad eres el Hijo de Dios, Señor. Y lo exclamamos, lo hacemos público. Lo decimos con nuestra voz audible. ¿Quién eres, Señor? Así que, hermanos, en este último día en línea, mientras nos preparamos para regresar al edificio y escuchar de la visión que tenemos para el 2020, comenzamos una nueva serie con respecto a la familia, al matrimonio la otra semana. ¿Por qué no
tomamos un tiempo esta semana para meditar en las tormentas que podemos estar viviendo. Algunos pueden ser menores que otras, pero todas ellas van a pasar, hermano. Todas ellas van a pasar. Porque Dios tiene un propósito con usted, con su iglesia. Usted es parte de su iglesia. Dios tiene un propósito para usted. Y si usted es una de esas personas que se siente caído hoy en la oscuridad de la tormenta, permítame orar por usted, para que el Señor inmediatamente, si clamas a Él de verdad de corazón, te levante y te enseñe cuánto te ama. Oremos juntos, iglesia. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que nos enseñas, por las verdades que nos revelas, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de crisis, y si no somos nosotros los que las estamos viviendo, pues conocemos a personas que están en una tormenta ahorita, en este momento. Señor, si hay alguien mirando, escuchando en este momento que esté pasando por una tormenta en su vida, aunque sea en silencio, aunque sea algo muy personal contigo, Señor, clamamos a ti, oramos a ti, Señor, para que extiendas tu mano de gracia, tu mano de amor, de misericordia a este hombre, a esta mujer, a este joven, y lo rescates, Señor. Y le hagas sentir que tal vez la tormenta va a durar un poco más, pero tú estás ahí con él, con ella, y que nunca les vas a dejar solos. Aquellos que están comenzando, Señor, o aquellos que en algún momento volveremos a entrar en alguna tormenta, ayúdanos, Señor, a entender ese propósito. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se incremente de forma que podamos tomar decisiones y pasos que nos ayuden a crecer como nunca antes hemos crecido en nuestra fe. El día de hoy te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, Señor, y oro porque protejas a tu iglesia, bendigas a tu iglesia, para que podamos seguir exaltando tu nombre en medio de nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar hoy con nosotros. Le amamos mucho. La otra semana vamos a estar aquí, vamos a celebrar al Señor. Si necesita ayuda con cualquier cosa, incluyendo las tormentas, llame al Señor, clame a Él, pero sepa que hay una iglesia aquí también para ayudarte en medio de tu tormenta. Contáctenos si necesita algo. Hasta la otra semana, iglesia, le amamos mucho de corazón. Feliz domingo, disfrútelo. Gracias. We're good? All right. Thank you, guys.